Venezuela atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente tras la tragedia ocasionada por los dos devastadores terremotos, ya sabemos, uno de 7.2 y otro en la escala de 7.5. Han dejado pérdidas humanas, familias separadas y lamentablemente numerosos niños que hoy enfrentan la realidad de haber quedado sin el cuidado de sus padres. En circunstancias como estas, además de la ayuda humanitaria, resulta fundamental conocer cuáles son los mecanismos que existen para proteger de manera inmediata los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, garantizándoles seguridad, bienestar y futuro. Para abordar este tema, tengo por aquí al doctor Aisber Muñoz, quien fuese secretario judicial del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del área metropolitana, y lo conocí en su momento como juez provisorio, Tribunal de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Gracias, doctor, por acompañarnos. Me gustaría preguntarle, cuando un niño, niña o adolescente pierde a sus padres en una tragedia como esta, ¿qué establece la legislación venezolana para garantizarle su protección inmediata? ¿Quién asume temporalmente su cuidado mientras se determina su situación familiar? Todo lo que nos pueda explicar acerca de este proceso es bienvenido. Gracias, doctor. Hola, doctora Candy, para mí es un honor la invitación que se me hizo para dar mi aporte en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes que están actualmente siendo víctimas o están padeciendo todo lo que es la situación con respecto a, a la tragedia que está viviendo Venezuela. Agradecido por demás. En atención a sus inquietudes, le indico lo siguiente. Cuando un niño, niña o adolescente pierde a sus padres o a su familia en una tragedia como la que estamos padeciendo, la legislación venezolana, a través de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en atención al principio fundamental, al principio rector del interés superior del niño, establece una ruta obligatoria e inmediata dividida en fases administrativas y judiciales para evitar que los niños, niñas y adolescentes queden desamparados o sean víctimas de redes delictivas. Esta actuación e intervención inmediata en su fase administrativa, el ente competente es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción correspondiente al lugar donde sucedieron los hechos. En este caso serían por el estado de La Guaira, el Consejo de Protección del municipio Vargas. En la Gran Caracas correspondería al Consejo de Protección del municipio Libertador del Distrito Capital y a los distintos consejos de protección de los municipios que conforman la Gran Caracas, a saber, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo. Allí el Consejo de Protección dictará una medida de abrigo que, conforme al artículo 127, es una medida de carácter provisional y excepcional que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención como forma de transición a otra medida de protección o a una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño, niña o adolescente a la familia de origen. En ese lapso, dicha medida tendrá un tiempo limitado de 30 días continuos. Durante ese tiempo se procederá a una búsqueda y verificación para localizar a la familia de origen o ampliada, familia de origen padre o madre, ampliada abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, donde se prohíbe taxativamente entregar al niño, niña o adolescente a cualquier adulto sin verificar fehacientemente su identidad y filiación legal. También el niño deberá recibir una atención médica incondicional. Ningún centro de salud público o privado puede demorar o rechazar la atención médica o psicológica de emergencia
alegando la ausencia de los padres o documentos de identidad de los niños, niñas y adolescentes. Si tras la investigación de 30 días no es posible localizar a los padres o familia extendida, o se confirma el fallecimiento de los mismos, el Consejo de Protección correspondiente remitirá el expediente al Tribunal de Protección. Una vez allí se iniciará la fase judicial, en donde el juez, previa verificación de toda la documentación, evaluaciones médico-legales, psicológicas, psiquiátricas, sociales, procederá a dictar las medidas que correspondan. En este caso, hay 3 tipos de medidas: medida de colocación familiar en familia de origen, medida de colocación familiar en familia sustituta, y en el último de los casos, el más extremo, la colocación familiar en entidad de atención, que eso es el último recurso, a los fines de garantizar la protección por parte del Estado hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Quién asume temporalmente su cuidado mientras se determina su situación familiar? Mientras se investiga, ubica a los familiares o se resuelve la situación legal definitiva del niño, niña y adolescente, el cuidado temporal lo asume formalmente una familia sustituta, que pudiera ser en su familia de origen, o en su defecto unas personas ajenas a dichos niños, niñas y adolescentes, claro, todo previa evaluación. O en su defecto el niño será remitido a una entidad de atención bajo la estricta supervisión del Estado. La familia de origen o ampliada tiene prioridad absoluta al momento de la entrega temporal del niño, del cuidado temporal del niño. Ella está conformada por abuelos, tíos o hermanos mayores de edad que se encuentren aptos, allegados directos que formen parte del entorno afectivo del niño, niña, adolescente, por ejemplo, padrinos o vecinos de una extrema confianza, siempre que se demuestre ante el tribunal que la idoneidad para asumir esos cuidados. Con relación al último recurso, que es la entidad de atención, si el niño, niña, adolescente no tiene familiares localizables o las condiciones de su entorno familiar inmediato representan más un peligro que un beneficio para ellos, el Estado asume la custodia física temporal a través de casas de abrigo o entidades de atención, bien sean públicas o privadas, y centros de acogida institucional administrados o supervisados por el IDEGNA. Estas figuras legales se formaliza. ¿Bajo qué figuras legales se formaliza este cuidado? Para que el cuidado temporal sea legal y proteja al niño de traslados ilícitos, el Consejo de Protección o el tribunal deben emitir o dictar las siguientes medidas: medidas de abrigo, medidas de colocación familiar, entre otras tantas que la ley de protección de niños, niñas y adolescentes les permite. En caso de que existan familiares cercanos, el procedimiento legal para que puedan asumir la responsabilidad del niño se denomina demanda de colocación familiar en modalidad de familia sustituta, contemplada en los artículos 394 y siguientes de la LOCNA. Este trámite consta de 3 etapas obligatorias destinadas a regularizar la custodia y evitar sanciones legales por traslados informales de los niños, niñas y adolescentes. Excelente la explicación, doctor Aisberg. Ahora bien, ya habló de las medidas y del proceso, pero en caso de que existan familiares cercanos como abuelos, tíos, hermanos mayores, hay un procedimiento para que puedan asumir la responsabilidad de ese niño. Y ya, como bien comentó, el juez evaluaría previamente si ese entorno familiar garantiza su interés superior. En caso de que no lo garantice, teniendo estos familiares consanguíneos, ¿qué ocurriría? El juez de protección debe evaluar previamente si el entorno familiar donde pudiera ser acogido ese niño, niña, adolescente garantiza su interés superior. Sí, efectivamente, el juez está obligado por ley a evaluar el entorno familiar antes de otorgar la medida de protección.
basándose estrictamente en el principio del interés superior del niño, es un principio rector, tipificado en el artículo 8 de la ley especial que rige la materia. El juez no puede ni debe tomar una decisión a ciegas, ni basarse únicamente en el parentesco sanguíneo del niño con respecto a esas personas. Él debe comprobar que ese hogar efectivamente garantiza el desarrollo integral del niño, que no es un perjuicio para él. ¿Cómo el juez evalúa ese entorno? ¿Cómo lo hace? A través del equipo multidisciplinario que está conformado por psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, y el mismo está adscrito al Tribunal de Protección. Hay elementos que se toman en consideración como lo son idoneidad moral y mental. Se evalúa mediante pruebas psicológicas y psiquiátricas que los familiares no tengan trastornos de personalidad, conductas violentas o problemas de adicciones que pongan en riesgo al niño, niña y adolescente. Capacidad económica básica. Se verifica que el núcleo familiar solicitante cuente con los ingresos estables y necesarios para cubrir los requerimientos fundamentales de alimentación, salud, vestido y educación del niño, niña y adolescente. Seguridad y habitabilidad del hogar. Más que nunca, bueno, en este momento se tiene que verificar eso. Allí un trabajador social se dirige a la vivienda, al domicilio de los solicitantes, de los demandantes, para verificar que el espacio sea seguro, higiénico, cuente con los servicios básicos y disponga de un área digna para el descanso y estudio del niño, niña y adolescente. Y el último elemento fundamental, basado en el artículo 80 de la LOCNA, que obliga al juez a escuchar la opinión del niño, niña o adolescente en una audiencia privada. Y esa opinión debe ser tomada en consideración de acuerdo al desarrollo evolutivo para constatar si se siente cómodo y seguro con esos familiares. ¿Qué pasa si el entorno familiar no garantiza su interés superior? Si de los informes técnicos que realiza el equipo multidisciplinario demuestran que el familiar cercano no cumple con los 4 puntos fundamentales que ya mencioné y que esa permanencia del niño sería perjudicial para su desarrollo, el juez aplicará las siguientes acciones inmediatas. Rechazará la solicitud, hará una búsqueda alternativa, ordenará abrir una investigación inmediata para evaluar otros miembros de la familia ampliada que puedan asumir esa responsabilidad, dictará una medida de abrigo institucional mientras localiza a un familiar idóneo que cumpla con los requerimientos básicos para garantizar el interés superior de ese niño, niña o adolescente. La LOCNA establece otras inquietudes más comunes de los mecanismos que establece o que contempla la LOCNA para evitar traslados irregulares, adopciones ilegales o vulneración de derechos, vista la situación que estamos padeciendo. Frente al contexto de emergencia generado por los recientes eventos sísmicos en Venezuela, la LOCNA y las autoridades del sistema de protección implementan mecanismos extraordinarios y estrictos con el objetivo central de blindar a la infancia contra el tráfico humano, la apropiación ilegal y las separaciones familiares definitivas erróneas. Ahí la LOCNA es sumamente amplia con respecto al trabajo que realizan los jueces de protección y los consejos de protección, y le permite por lo menos a los jueces dictar las medidas de carácter nominado e innominado que garanticen, por ejemplo, que el niño no sea trasladado a otro lugar, medidas de arraigo, prohibiciones de salida del país, entre otras. Por lo que los principales protocolos activos incluyen, primero, la suspensión total de todo procedimiento de adopción. En situaciones de desastre, los procesos de adopción y colocaciones familiares definitivas quedan suspendidas. Activar el margen de búsqueda. Ninguna separación ocurrida, la contingencia se asume como permanente. El Estado prioriza el derecho del niño, niña o adolescente a la reunificación familiar con su familia de origen o extendida, antes de considerar otra vía legal definitiva. Prohibición absoluta de acogimientos informales. Ilegalidad de guardias espontáneas.
¿Qué hace con un niño o niña adolescente rescatado por cuenta propia o entregado a terceros, incluso con intenciones de ayuda, intenciones de buena fe? Está rotundamente prohibido, no podemos hacerlo. En todo momento debemos dirigirnos a las autoridades competentes para coadyuvar, ayudar a ese niño o niña adolescente a que se reincorpore, se reintegre a su grupo familiar. Este tipo de delito está tipificado como una retención indebida y debe ser reportado inmediatamente al Consejo de Protección, a los tribunales, a la Fiscalía, del Ministerio Público, a la Defensa Pública, a todos los organismos que integran el sistema de protección. También se deben aperturar libros especiales de contingencia en los centros de salud, registro inmediato ante el ingreso de niños ni adolescentes no acompañados en hospitales o clínicas. El personal médico está obligado a inscribirlos en un libro especial de contingencia, donde harán una reseña precisa de las condiciones en que reciben al niño, procurarán identificarlo físicamente e informar a las autoridades. También se debe realizar una notificación de modo relámpago, es decir, el centro de salud tiene un lapso máximo e improrrogable de 2 horas para notificar al Consejo de Protección sobre el ingreso de un niño, niña o adolescente sin acompañamiento. Queda estrictamente prohibido dar de alta a ese niño ni adolescente sin una autorización física firmada por el consejero de protección competente. Ahí también se activan los filtros de seguridad civiles y policiales para esas entregas. Para combatir las mafias que hacen pasar pacientes, hacen pasar niños ni adolescentes como parientes, aprovechando el caos de la situación que estamos viviendo y que se plasma, se verifica, pues se constata en los campamentos temporales, hospitales o refugios. El protocolo exige presentación mandatoria de la cédula de identidad del solicitante junto a la partida de nacimiento del niño o niña adolescente, verificación en caliente mediante videollamadas o llamadas en vivo a otros parientes lejanos para corroborar el parentesco, utilizar las tecnologías de la comunicación y la información, firma de actas de entrega avaladas in situ por comisiones conjuntas del 6CPC, Consejo de Protección, Tribunal de Protección o la Guardia Nacional Bolivariana, en estos casos, Protección Civil, la autoridad que esté presente en el momento. Y la centralización de la información, veto efectivamente a la difusión irresponsable de información con relación a los niños y adolescentes, y los canales autorizados para dar ese tipo de información son Consejo de Protección, el IDEGNA y los circuitos judiciales de protección, mi doctor. Doctor, tengo entendido que en este momento se encuentra en un refugio. Quiero agradecerle en nombre de todos los venezolanos y el mío propio, pues que se haya tomado este momento de tanta tribulación y de obligaciones que sabemos que tiene para respondernos e instruirnos acerca de esto que necesitamos de forma urgente. Doctor, le pregunto, lamentablemente en estas situaciones de desastre también pueden presentarse riesgos como traslados irregulares, adopciones ilegales o la vulneración, pues, de los derechos. ¿Qué mecanismos contempla la LOBNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y qué papel desempeñan los tribunales de protección para evitar que estos niños sean víctimas de nuevas situaciones de riesgo, que por ejemplo no los saquen del país? Igualmente, para culminar, en el caso de que los niños pudieran o estuvieran por ser sacados del país de forma ilegal, se han activado protocolos con el SAIME, con el SAREN, con los distintos consejos de protección a nivel nacional, con todas las autoridades aeroportuarias, para que soliciten de forma inmediata la correspondiente autorización judicial para viajar fuera del territorio nacional. Si el niño o niña adolescente no presenta ese tipo de autorizaciones y la misma no es verificada dentro de la base de datos que se tiene al respecto, forzosamente ese niño o niña adolescente no podrá salir del país
y la autoridad que esté en presencia de ese caso deberá reportarlo o deberá realizar las actuaciones pertinentes para evitar que ese niño o niña adolescente sea sustraído del país sin autorización. Bueno, mi doctora, estoy agradecido nuevamente por la oportunidad que se me ha brindado, cordialmente a sus órdenes, y que Dios bendiga a Venezuela y bendiga a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctor Iceberg, Dios lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias una vez más por acudir al llamado y esperamos seguir contando con usted porque este proceso aún comienza y continúa. Estaremos muy pendientes, aquí prestos y listos para cualquier otra información que nuestra comunidad y sociedad venezolana necesite. Un abrazo muy fuerte.